Tranquilo, profe, se ve bien. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la tercera sesión de la competencia de estructuración de cargos. Es importante antes de iniciar recordar por qué la estructuración, ahí hay un papa de fondo, por qué la estructuración de cargos es fundamental para lo que ustedes van a desarrollar como técnicos de preselección. Antes de iniciar con un proceso de reclutamiento, es importante definir cuáles son las características del cargo, ¿cierto? Cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, el nivel en el cual se encuentra, a qué cargos le responde, cuáles son los cargos que le responden a él, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros tenemos que contar con una caracterización de ese cargo. En la mayoría de las organizaciones los cargos ya están definidos. En otras organizaciones, pues lo que hay que hacer es construir el nuevo cargo. Ejemplo, actualmente hay muchas empresas que se están trasladando a lo que es las redes sociales, ¿cierto? Y toman la decisión de contratar a un community manager o a un influencer o, o a un comunicador social para desarrollar actividades que correspondan a la administración y manejo de las redes sociales. Entonces, pues estas empresas una de dos, o tienen la necesidad de construir el cargo nuevo o toman un cargo que ya esté dentro de la empresa y lo ajustan a esas condiciones. Ejemplo, en el SENA antes había un cargo que era el de comunicaciones y la persona se encargaba netamente de enviar correos a los funcionarios, informándoles de las novedades que se presentaban en el SENA, ¿cierto? Ese cargo fue modificado y ahora pues no solo se encarga de comunicar internamente la información, sino externamente. Entonces ustedes por eso, si entran a Facebook, a Instagram, a Twitter, van a encontrar que hay mucha comunicación del SENA, pero de las diferentes regionales. Cada regional maneja su comunicador social y pues se espera que este comunicador tenga habilidades en lo que es manejo de redes sociales. Entonces este cargo pues venía con esas características y fue modificado. En la sesión de formación pasada teníamos un foro. ¿Quién me recuerda sobre qué era que se trataba el foro? ¿Ninguna? ¿Ya han participado en el foro o no han participado en el foro? Ingrid, María Angélica, Elizabeth, Daniela, ¿sí están ahí? Profe, sobre las vacantes. ¿Sobre las qué? Sobre las vacantes o cargos que habían disponibles en algunos departamentos. Sobre las tendencias de demanda y oferta de empleos. ¿Y qué identificaron, Elizabeth? ¿Qué identificaste tú en particular? ¿Cuál es uno de los cargos más buscados? Pues yo estuve verificando en el área del departamento de Antioquia y vi que lo que más, digamos, se reflejó ahí fue que los profesores tenían como más oportunidades. No sé si lo estoy diciendo bien, tenía como más vacantes. Más vacantes en el área de educación. Uh-huh. Y en la salud. Instructores, sí. Ah, ok. Y en la salud. Sí, también hay muchos. Ah, bueno. Bueno. ¿Y por qué crees que es importante analizar estas vacantes y estos cargos para el proceso que estamos desarrollando nosotros ahorita con estructurar cargos? Pues considero que es importante verificarlo como para cubrir las necesidades de algunas empresas en el área que lo requieran. Bueno, pues primero porque ustedes se van a dedicar a eso. Ajá. Hacer procesos de selección, ¿cierto? Publicar la oferta, recolectar esas hojas de vida, revisar esas hojas de vida y ver cuáles son los aspirantes más, digamos, que cumplen con el mayor número de características necesarias para el cargo. Pero
para la competencia, este ejercicio es o fue fundamental porque ustedes van a revisar. Si ustedes entraron a esas publicaciones y vieron las vacantes, ¿cierto? Muy seguramente vieron que esas vacantes dicen, bueno, de qué se trata el trabajo, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los títulos que se requieren para ocupar ese cargo. Entonces, en ese orden de ideas, es un primer acercamiento a lo que es una descripción de cargos. Ustedes también pueden hacer, o pues nosotros también podemos hacer una descripción de cargo a partir de un ejercicio de benchmarking, que es que ver si otra empresa tiene un cargo similar, cómo lo están manejando ellos, qué nombre tiene ese cargo, ¿cierto? Y a partir de eso, pues estructurar el cargo en nuestra empresa. Claro está, haciendo los ajustes que se requieren. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta con respecto al foro, con respecto a la actividad anterior. Pues yo ya lo realicé, pero no sé si quedó bien. Tranquila, ya igual pues yo tengo que entrar y empezar a revisar uno por uno, irles contestando y haciéndoles observaciones a cada uno. ¿Listo? Yo creo que esta noche, si llega la energía, inicio y reviso todos los comentarios y retroalimento comentario por comentario. ¿Listo? Regálame un segundo. Listo, bueno, entonces la idea pues en el foro era participar, ¿cierto? Primero haciendo un análisis de esas ofertas, ver, bueno, de pronto yo tengo experiencia en el área de la educación, entonces me interesan más el sector de educación, específicamente la ciudad de Medellín o toda la región de Antioquia, y pues identificar, bueno, si es demandado, si no es demandado, ¿cierto? O cuál es el cargo más demandado a nivel nacional, ¿cierto? ¿Qué características tienen esos cargos? Y pues ir contestando. A partir de eso, pueden ustedes empezar a opinar con respecto a los comentarios de los demás compañeros. La idea es que sea un comentario constructivo más, no un comentario calificativo, me explico. Normalmente, ¿qué suele suceder en los foros? Le contestan a un compañero, muy bien compañero, me parece excelente, me parece muy chévere. Y la idea es pues retroalimentar o agregar algo más a lo que el compañero está desarrollando. ¿Listo? Bueno, entonces, preguntas, dudas, inquietudes, o continuamos. Listo, bueno, vamos a continuar con la evidencia de esta semana. Dame un segundo, es que tengo sesión en línea también a las 8. Y como se fue la energía, pues no creo que la batería de este equipo alcance hasta las 8. Listo, ya, qué pena, es que estoy aquí coordinando porque no me han agregado tampoco al grupo de WhatsApp del otro equipo. Bueno, entonces, vamos a ver, para esta semana la actividad
consiste en la descripción de una estructura organizacional. ¿Alguna de las personas tiene experiencia con estructuras organizacionales? Bueno, entonces la actividad, ¿dónde la vamos a encontrar? En contenidos del curso. Vamos a ir despacio. Proyecto de formación. Fase 2, planeación. Actividad de proyecto. Guía de aprendizaje número 2. Y es la actividad de aprendizaje número 1 de la guía número 2. Es esta que está aquí. No sé si están viendo. Vamos a darle clic. Nosotros ya venimos desarrollando dos actividades de esta, dos evidencias de esta actividad. Entonces tenemos la presentación de la actividad. Profe, qué pena. ¿Usted está compartiendo alguna cosa con nosotros? Eso creía. Ya voy a iniciar. Gracias. No les dé pena interrumpirme, por favor. Más ahorita que no tengo energía. Ya está oscurito. Quiere grabar, abrir, configurar. Ay, entonces quiere grabar el audio y la pantalla de esta computadora. Abre configuración. Vamos. Listo. Esta es Ángel. Ay, qué pena, chicos. Me toca salirme un segundo porque como este no es mi equipo, entonces vuelvo y entro. ¿Listo? Vale, profe. Listo, ya volví. Uy, qué chévere. Hay hartas aplicaciones acá. Bueno, entonces voy a compartirle la pantalla. Incluir sonido del equipo. Vamos a... Listo, ahora sí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Me confirman, por favor. Eso, gracias, muy amables. Si no quedo aquí hablando solo como loquito. Bueno, entonces vamos a hacer el recorrido desde el inicio. Entonces, pues esto ustedes ya lo conocen. Ingresamos al programa de formación. En el menú principal al lado izquierdo, contenidos del curso. Contenidos vamos a tener proyecto, fase de planeación, actividad de proyecto, guía de aprendizaje y actividad de aprendizaje 1 de la guía 2. En esta actividad, pues nosotros ya hemos desarrollado 2 evidencias. Vamos a desarrollar la tercera evidencia que tiene por nombre, que esto mal acomodado acá, ¿sabes? Que tiene por nombre presentación de la estructura organizacional de una empresa. Regáleme un segundito. Me comunico con el otro grupo y ya continuamos.
Listo. Qué pena con ustedes. Me tocó escribirle al otro, el grupo que sigue a las 8. Bueno, entonces estábamos en la plataforma Territorio. Entonces tenemos esta evidencia que es la presentación de la estructura organizacional de una organización. Entonces vamos a ver de qué se trata la evidencia. Antes de empezar a ver pues el anexo y el instrumento de evaluación, vamos a ver las instrucciones en la guía. Esta es la guía de aprendizaje. Evidencia 1, pero una actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, que fue el mapa conceptual del entorno empresarial, evidencia 2, que fue el foro, y nos encontramos en la evidencia 3, la presentación de la estructura organizacional de una organización o una empresa. Los aprendices en equipos de 2, por medio de una herramienta ofimática, informática o digital, realizarán una representación de la estructura organizacional de la empresa de su preferencia. Esta actividad la desarrollarán entendiendo que la estructura organizacional la pueden elaborar por medio de un organigrama, que es la representación gráfica de la organización, y se crea ya sea por líneas de autoridad, departamentos, funciones y demás niveles, según aplique la empresa escogida. Ustedes pueden escoger una empresa, hay organizaciones que ya la tienen hecha, lo que vamos a hacer es retomarla o lo que podemos hacer es reestructurarla de acuerdo a lo que ustedes consideren pertinente. Hacer modificaciones, yo ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Como apoyo, se comparte en el enlace el video en el video que les aportará la creación de la actividad. Y pueden consultar el anexo construcción, presentación. Listo, entonces vamos a empezar por visualizar el video. Bueno, pero antes de visualizar el video me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ninguna? Yo sé que las abandoné un minutico, me abandonaron. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es la representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa. Eso quiere decir un organigrama. Entonces vamos a visualizar el videíto que nos proponen en la actividad. Sin humo, por favor. ¿Por qué la combustión es el principal problema? Sin humo, por favor. Por favor, me confirman si están escuchando el audio del video. Sí, señor. La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento, coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes
y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles, definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión, y para una correcta planificación es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. El resultado: equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente. La agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico. Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico, y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. El Tiempo, el periódico más grande de Colombia, Bueno, entonces, la actividad como tal consiste en la elaboración de una estructura organizacional de una empresa, la que nosotros queramos, y pues la vamos a desarrollar en equipos de 2 personas. Ya pues ustedes con el tiempo que llevan trabajando juntos, pues ya han venido conformando equipos más consolidados, entonces pues considero que no debe haber dificultades para formar equipos. Bueno, en la misma actividad nos proponen primero un anexo. Vamos a ver
¿Qué dice el anexo? Dice construcción, presentación. Entonces, definición, las presentaciones son probablemente una de las técnicas de enseñanza más utilizadas en la actualidad. Es utilizada con el fin de preparar a los aprendices para asumir los retos y roles en un mundo cambiante de características tecnológicas, cuando se aplica de manera apropiada con el contenido adecuado a los espacios de tiempo disponibles e integrando con otras técnicas o estrategias didácticas. Puede contribuir enormemente a un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. Las presentaciones se componen de diapositivas. En ellas se puede mostrar textos, gráficos, videos e imágenes explicando alguna temática particular. Puede tener transiciones, que son efectos agregados para mejorar las diapositivas y proporcionar diferentes estilos de visualización. Elementos que componen la presentación: el título, la introducción, el cuerpo, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Seleccione, pues, cuáles son los pasos para hacer una presentación. Seleccionar una plantilla, colocar el título en la presentación, hacer una introducción, seleccionar el texto y la imagen a incluir. Debe haber un equilibrio visual, se deben manejar los espacios, el cuerpo y pues se debe tener unas conclusiones, las referencias y las referencias bibliográficas. Se habla de que las referencias bibliográficas siempre deben estar estructuradas de acuerdo a la norma APA séptima edición, que es algo que pues ya ustedes manejan y pues lo han hecho en algunos trabajos. Y debe haber una redacción y ortografía coherente. Algunas herramientas para hacer la presentación: PowerPoint, Prezi, Visme, Canva, Powtoon, Geniali. Y pues aquí nos muestran unos ejemplos de una presentación. Entonces, ¿qué nos están proponiendo? Que el organigrama de la empresa lo presentemos o lo subamos a la plataforma Territorium como una presentación. Ahora, esa presentación, ¿qué debe contener? Vamos a ver aquí qué elementos debe contener esa presentación. Entonces nos dice: realiza una estructura organizacional de una empresa real del sector elegido. Se establecen las áreas solicitadas según aplica en la empresa elegida. La representación está bien elaborada, el gráfico es claro y se lee bien. Utiliza colores e imágenes que ayudan al entendimiento de la estructura organizacional. Esto es lo que pues se va a revisar o evaluar en la presentación. Estos 4 aspectos. Ahora, ¿de qué material nos podemos apoyar para realizar la presentación? Si nosotros vamos aquí a la carpeta materiales, tenemos un documento que se llama Estructura Organizacional de Cargos. Antes de iniciar a visualizar el documento, quiero preguntarles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer durante esta semana? Chicas. ¿De qué se trata la actividad? No sé, María Angélica, ¿me ayudas, por favor? Si estás conectada. Carol. Daniela. Profe, tenemos que hacer una presentación interactiva. Bueno, primero escogemos una empresa, la empresa que queramos. Y tenemos que hacer una presentación interactiva donde pongamos la estructura organizacional de la empresa y debemos hacer pues el organigrama como tal de la empresa que escogimos, según lo que entendí. Listo. ¿Y qué debe contener ese organigrama, Daniela? Como tal, pues
cómo está organizada la empresa, me refiero a las directrices, las funciones que hace cada, digamos, cada equipo, cada pues, directriz de la empresa. Bueno, Sí. qué pena te interrumpo. A tener en cuenta, el organigrama son solamente los cargos, ¿listo? Todavía no estamos haciendo la descripción, ¿listo? Entonces, ¿qué nos piden en la actividad? Hacer un organigrama, como lo dices tú, y ese organigrama lo vamos a presentar en una presentación interactiva, en donde expongamos, pues bueno, cuáles son las divisiones, los cargos, las áreas y las unidades de mando. ¿Listo? Muy bien, Daniela. Gracias. Entonces, para eso, nosotros nos vamos a apoyar. El computador de mi esposa tiene el escritorio abundante. Nos vamos a apoyar en la carpeta material de formación de la fase de planeación, actividad de proyecto 3, material de formación, estructura organizacional. Vamos a darle clic a ese material. Entonces, tenemos una pequeña introducción. Vamos a ver, vamos a iniciar a ver el contenido de la actividad. Entonces, ¿quién me colabora realizando la lectura de este parrafito? Chicas, ¿sí están conectadas? Por favor, ¿me ayudan? Yo creo. Bueno, dale. ¿Ya no quieren? ¿Quién fue? Bueno, ya le pongo el texto otra vez. ¿Quién me va a ayudar? ¿Ninguna me va a ayudar? Bueno. Las necesidades del mercado actual obligan a las organizaciones a tener un sistema de cargos bien definido. Ese sistema de cargos, pues, es el organigrama o la estructura organizacional, que le permita buscar personal con buenos comportamientos y conocimientos, donde la tecnología representa una oportunidad estratégica para gestionar y digitalizar el talento humano requerido. Para ello, se puede tener conocimiento de ciertos factores de la organización y su entorno, tales como estructura organizacional, cultura organizacional, que es algo de lo que ya hablamos en unas sesiones anteriores, normas y leyes, clasificación de ocupaciones, entre otros. Con el conocimiento detallado de estos factores y haciendo uso de la tecnología, las organizaciones pueden realizar una serie de actividades para el levantamiento de perfiles como herramienta base para la preselección de candidatos. Entonces, para el caso del programa, es necesario contar con el perfil. ¿Por qué? Porque es el que nos va a dar las pautas de que, bueno, de nivel educativo, de cuál es la experiencia que se requiere para el puesto de trabajo, cuáles son las funciones que va a desempeñar ese puesto de trabajo, cuáles son sus responsabilidades, sus compromisos, sus beneficios. Pero antes de yo definir esos elementos del cargo, debo saber en qué posición va a estar el cargo y con qué cargo se va a relacionar. Listo, vamos a visualizar este videíto de la introducción. Estructura organizacional y de cargos. Introducción. Es importante que las empresas cuenten con la estructuración de cada uno de los cargos para optimizar los procesos que se desarrollan en la organización y ayuden a su crecimiento y evolución en un mundo que cada vez es más dinámico y cambiante. Sin embargo, pocas organizaciones dedican el tiempo suficiente para hacer el análisis y descripción de cargos y en muchas ocasiones utilizan perfiles genéricos, sin tener en cuenta las necesidades reales de la organización.
Bueno, importante ese último apartado. Por ejemplo, aquí las empresas, conozco empresas grandes, voy a nombrar una, la empresa de energía del departamento, por cuestiones de calidad tenían que hacer entrega del manual de funciones y procedimientos de la empresa, y dentro de ese manual pues es necesario hacer la descripción de los cargos. ¿Qué hicieron? Pues lo que dice en el video, lo que hicieron fue tomar cargos similares de otras organizaciones y tomar esas descripciones. Pero a la hora de nosotros ir a una organización, lo que tenemos que hacer es describir los cargos de la organización a partir de la realidad de esa organización. O sea, ¿qué es lo que está haciendo ese cargo? En el caso particular de los tecnólogos en gestión del talento humano, yo les digo, es necesario ir a hacer un estudio de cargos donde usted le pregunte al empleado, bueno, ¿usted qué hace en el cargo? Porque en el documento normalmente dice, no, pues dentro de las funciones es redactar documentos, llevar la agenda, recibir clientes, ¿cierto? Pero algo tan básico como lo es, no sé, el alistamiento, o sea, hacerle aseo al cubículo, el alistamiento del puesto de trabajo se queda por fuera y son elementos que se deben colocar. Como hay otras actividades que de pronto pueda que realice esa persona del equipo de trabajo y no estén descritas en el cargo. Entonces es importante incluirlas. Entonces, ¿qué es un organigrama? Un organigrama es un conjunto de personas que comparten una meta en común. Bueno, esto hablándolo desde el sentido humano. Para ello desarrollan de manera coordinada una serie de actividades utilizando recursos financieros, humanos, materiales, técnicos y tecnológicos. Dentro del recurso humano se encuentran las personas quienes la administran a través del proceso de planeación, organización, dirección y control, que es el proceso administrativo. Para cumplir con el direccionamiento estratégico de la organización, esta debe dividirse en actividades con el objetivo de desarrollar de manera eficiente y eficaz cada actividad y tarea. Tarea se estructura dentro de un cargo. Direccionamiento estratégico. El direccionamiento estratégico es el marco que orienta los planes y acciones de la organización. Lo integra la filosofía organizacional, la estrategia y el plan para alcanzar los objetivos de soporte de la cultura organizacional. Debe ser compartido con todos en la organización y contribuir en el desarrollo de cada uno de los miembros que la conforman. El direccionamiento estratégico define la razón de ser de la organización a través de su misión, la proyección que tiene con la declaración de su visión y los comportamientos que todos en la organización deben exhibir valores para el cumplimiento de la estrategia organizacional. Bueno, entonces este direccionamiento estratégico inicia por lo que es la misión, ¿cierto? Yo defino qué es lo que está haciendo la empresa, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo, ¿cierto? Y a partir de eso yo empiezo a establecer hacia dónde va la empresa. Entonces el primer elemento que define hacia dónde va la empresa es la visión. Esa visión se establece a largo plazo. A partir de la visión yo defino cuáles son mis objetivos y mis metas. Esas metas yo puedo decir que son a mediano plazo, ¿cierto? Y a partir de las metas yo establezco estrategias para lograr esas metas y con esas estrategias establezco también actividades para desarrollar esas estrategias que van a estar, digámoslo así, condicionadas a unos indicadores de gestión que me van a decir, bueno, esa actividad se cumplió o no se cumplió y me van a permitir medirlas a corto plazo y en algunos casos a inmediato plazo, o sea, que día tras día yo pueda darme cuenta cómo está la empresa en relación a mi estrategia, perdón, a mi actividad, a mi estrategia, a mi meta y a mi objetivo. Entonces, en sí como tal, el organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional. Es una herramienta de gestión donde se muestran las funciones, áreas, orden jerárquico y dependencias internas. La estructura organizacional configura la forma en la que se ordenan y se distribuyen los cargos, la comunicación entre ellos, cómo funcionan los niveles de autoridad
y en ella armonizan 3 elementos importantes que son: primero, la división de trabajo. Se refiere a qué trabajo o a qué actividad le corresponde a cada integrante de esa empresa o esa estructura organizacional. La especialización es la experticia que tiene un trabajador en varias de las tareas asignadas. O sea, pues si usted pertenece al área de mercadeo, pues, y es, digámoslo así, el asistente administrativo de mercadeo, pues tiene una habilidad en esa área, ¿cierto? Es especializado en esa área, puede apoyar como asistente administrativo otras áreas, pero pues no es coherente que esté, digamos, en un área como talento humano o de pronto contabilidad, porque los conocimientos ya van a estar enfocados en otra rama del conocimiento, de la carrera profesional. La departamentalización, pues que se trata de transformar, departamentalización, que es el conjunto de tareas, se transforma en actividades, las cuales al agruparse de manera racional y lógica, se convierten en departamentos o áreas de trabajo. Entonces, pues tenemos el área de talento humano, de servicio al cliente, de mercadeo, de producción, de contabilidad, de finanza, entre otras, dependiendo de la empresa. Cada departamento está conformado por un grupo de cargos, siendo los cargos las funciones que ejercen cada empleado dentro de la organización, especificada en lo que hace, es decir, son todas las actividades y deberes desempeñadas por una persona dentro de un área de trabajo, con una posición formal dentro del organigrama. Entonces, dentro del organigrama tenemos pues una estructura formal, está oficialmente determinada por la organización, en la que se establecen las normas y pautas que rigen el comportamiento de cada uno de los miembros dentro de la organización, les otorga formalidad a las relaciones y generan la opción de coordinar las actividades necesarias para el logro de los objetivos. La estructura organizacional pues facilita fijar tareas, responsabilidades y relaciones de autoridad. ¿Esto qué permite? Pues que al identificar en qué área me encuentro yo, a qué cargo le respondo, pues asimismo tengo claridad de qué es lo que estoy haciendo y con quién es que debo trabajar dentro de la organización. Entonces, dentro de los tipos de organigramas que encontramos el vertical, el horizontal, el circular y el matricial. El vertical normalmente es el que utilizan la mayoría de organizaciones. Tenemos pues un gerente a la cabeza y a partir de ese gerente de manera descendente se establece una jerarquización. Entonces pues el gerente es la persona con mayor rango dentro de la organización y lo siguen pues los rangos medios o tácticos y por último los rangos operacionales. Tenemos el horizontal, que se representa de izquierda a derecha, donde pues buscan darle una valoración a todos, pero pues hay una jerarquización igual de izquierda a derecha, y cambia pues es su presentación. Tenemos el circular, que normalmente es utilizado en procesos. En la próxima sesión les voy a mostrar un organigrama circular por procesos, que es el del SENA, donde pues se toma en el centro normalmente los procesos misionales y a partir de eso se empieza a establecer otros tipos de procesos como los estratégicos, como los de apoyo. En algunas empresas hablan de procesos tecnológicos y procesos de control y procesos de innovación. Y el cuarto, y no menos importante, es el matricial. ¿Qué es en particular de esto? En esta parte vamos a encontrar nosotros los cargos y por un lateral vamos a encontrar los proyectos o actividades a desarrollarse en la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir este organigrama matricial? Que puede ser de un área o de otra área totalmente distinta, pero están trabajando en el mismo proyecto. ¿Cuándo termina la relación de esas áreas o de esos cargos? Cuando se culmina el proyecto, cuando el proyecto termina. Eso no significa que terminó el proyecto y ya no nos volvemos a hablar, no nos volvemos a ver, porque muy seguramente van a haber más proyectos similares dentro de la organización donde vamos a tener que trabajar juntos.
Dentro de la simbología de los organigramas, o sea, las figuras que se utilizan, normalmente utilizamos el cuadrado que representa las unidades de subordinación, en donde se encuentran los niveles más bajos, o sea, los niveles operativos o asistenciales. El rectángulo que representa los departamentos, como las gerencias y las gerencias intermedias. Las líneas de mando, que son las líneas rectas, cumplen con la comunicación de línea asesora de la estructura. Tenemos las líneas de relación, perdón, que estas sí son las líneas que van de manera descendente y cumplen con la función de comunicar el departamento con otros, perdón, estas son horizontales y estas verticales. Entonces, los departamentos con otros que estén en la misma línea. Y por último están las unidades o departamentos asesores. Brindan apoyo a las unidades de línea, siempre están dependiendo de la alta gerencia y por lo general su comunicación ingresa por la derecha o la izquierda del rectángulo o del cuadrado y brindan asesoramiento a los demás departamentos o unidades, también llamada línea stab. Se representa de manera punteada. Entonces, las unidades o departamentos deben estar claramente identificadas y escritas dentro de la simbología utilizada para ello. Señala de manera clara la relación que existe. Hay que evitar que las líneas se crucen entre sí para que no haya confusión en la interpretación de la información. O sea, yo no puedo tener en mi organigrama una cruz con las líneas de conexión. Por ejemplo, en esta línea vendría a ser un ejemplo claro de lo que es una línea de mando. Y esta línea que se encuentra aquí es una línea de relación. Entonces, miremos acá, cuando está horizontal es una línea de relación de mando. O sea, este cargo se relaciona con este en el mando. Tenemos las líneas punteadas, que son líneas staff, y tenemos la línea vertical, que es la línea de autoridad. Aquí tenemos una unidad de mando en el mismo puesto, nivel y subnivel. Entonces, en el puesto, niveles, y aquí ya pues está el subnivel. O sea, estos dos cargos dan órdenes a este. Y unidad de mando opuesto. Aquí tenemos un puesto que es el cuadrado. Ahora, si yo tengo una línea stat, digamos en mi empresa, ¿qué cargo podría encontrar? Digamos que fuera una micro o mediana empresa. ¿Qué cargo podría encontrar como stat? Que es muy común encontrarlo. ¿Ninguna? ¿Ninguno? Un ejemplo de un cargo staff podría ser un contador, un abogado, que normalmente pues van a la empresa, están contratados por la empresa, pero no mantienen en la empresa y van a fin de mes o a fin de la semana a llevar la contabilidad, a llevar, apoyar con algún proceso, pero pues, ¿y cómo se representa? Con una línea punteada como esta que está aquí. Entonces ya no sería una línea así como esta, sino vendría a ser una línea punteada. Vamos a continuar. Entonces, es importante, pues ya habíamos hablado de este tema, la cultura organizacional. Un organigrama demarca esa cultura organizacional, cómo es el comportamiento dependiendo de los niveles. Hay organizaciones como las startups, que son estos emprendimientos tecnológicos, donde se habla que la unidad de mando está dada en el CEO o director, pero que los demás cargos tienen total libertad de autonomía. Entonces, por ejemplo, les recomiendo ver una serie que se llama, no recuerdo, está en Netflix, es la de Spotify. Y ahorita por el grupo les envío el nombre. Y cuenta cómo surgió Spotify. Y la oficina, pues solo una persona tiene su oficina, que es el gerente, y el resto de personas trabajan en pro de los objetivos o proyectos que plantea ese gerente. Pero pues no hay un director, no hay un jefe, no hay, o si lo hay, pues no tiene como ese calificativo de estar por encima de los demás, sino que está al mismo nivel apoyando. Entonces, y eso lo establece ¿qué? En la estructura organizacional y cómo se define ese sistema.
Entonces, esa cultura organizacional soporta las buenas o malas prácticas organizacionales, es decir, institucionaliza las acciones con respecto a los clientes, tanto internos como externos de la organización. Perdón, externos. La relación y negociación con los proveedores determina además el clima o ambiente organizacional. Entonces, algo muy particular que pasa en la serie es que cuando están iniciando en una startup, pues es una oficina pequeña, no hay departamentos, no hay como tal ese nivel de director subordinado, y pues se la pasan es jugando. Entonces, mientras, digamos, trabajan en el proyecto, pero se cansan y se ponían a jugar con control remoto, con todo el cuento, y eso hace parte de la cultura organizacional, ¿cierto? Ese comportamiento, esa forma de atender a quienes, a los proveedores, a los clientes y a los demás compañeros, si hacemos parte del área de talento humano. Y eso hace parte de que lo define desde el mismo momento en que nosotros definimos cómo va a estar organizada nuestra estructura, nuestros cargos y nuestras funciones dentro de la organización. Entonces, ya este ítem es de diseño de cargos. Esto hace referencia como tal pues a una actividad que vamos a desarrollar, pero pues es importante que empecemos a revisarlo. Entonces, el diseño de cargo pues es la descripción y el análisis del cargo. ¿Qué se define? Hay que definir una compensación equitativa para los trabajadores, ¿qué permite? Definir una compensación equitativa para los trabajadores, ubicar en los cargos de acuerdo con el perfil del cargo, diseñar planes de carrera para los empleados y su respectiva planificación de la formación que requieren, propiciar las condiciones que contribuyan a mejorar el ambiente y labor, disminuir los riesgos de accidentes y enfermedad laboral, y da inicio de la planeación de otros procesos del área de talento humano, como selección, inducción, evaluación de desempeño y escala salarial. Entonces, hay que definir, pues, qué es lo que hace el cargo. Cuando nosotros vamos a estructurar un cargo, vamos a definir qué es lo que hace, cuándo lo hace, o sea, cuál es la jornada que debe cumplir, cómo lo hace, entonces, qué recursos tiene disponible para hacerlo, qué materiales, en qué oficina, en qué nivel, dónde lo hace, el lugar de trabajo y por qué lo hace. Razón como tal, el objetivo del cargo. Entonces, tenemos un primer apartado que son las exigencias del cargo, que son los requisitos intelectuales, o sea, nivel educativo. A medida de que el cargo está en un nivel superior, estos conocimientos, saberes y saberes del hacer son de mayor exigencia. Entonces, yo, por ejemplo, a un nivel de estratégico, pues le voy a exigir por lo menos un título profesional, una especialización y pues con ellos también una experiencia que permita llevar a la empresa por un mejor rumbo estratégico. Requisitos físicos, esfuerzos, destrezas, habilidades físicas. Entonces van a haber cargos en los cuales les piden disponibilidad total. Eso ya es un esfuerzo físico. Es cargos donde les piden más operativos, les piden mover pesos. Entonces en inventario que va a encargar, descargar. Responsabilidades. Entonces debe definir si va a tener personal, equipos, dinero, contactos, información. Hoy en día una lista de clientes de una empresa que pase a otra empresa es un arma letal. Entonces, esos van a ser responsables. Y pues, ¿cuáles son las condiciones del trabajo, ambiente físico del trabajo y riesgos laborales? Entonces, no es lo mismo decir, vas a trabajar como auxiliar administrativo en una oficina en Bogotá, ¿cierto? En un 5º piso, vas a trabajar en, no sé, en un pozo petrolero. Para constituir la descripción de cargos, pues hay que pasar por 3 situaciones. La primera es la aplicación de las fuentes o métodos utilizados para recolectar la información. Entonces nosotros podemos hacer
un estudio de cargos, que es que sencillamente sentarnos, definir cuál es el cargo que tenemos y a partir de eso empezar a consultarlo en internet, en otras empresas del sector similares y a partir de eso definir mi cargo. Otra forma es ir al cargo como tal en la empresa, ver quién lo está ocupando y preguntar, bueno, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo, para quién lo hace, a partir de eso. El segundo momento es la confirmación de la información con el jefe inmediato. Entonces, yo estructuro el cargo y lo que voy a hacer es evaluar ese cargo con el jefe inmediato. Venga, señor supervisor, si es un cargo operativo, o señor coordinador de mercadeo, o señor gerente para el caso de los coordinadores. Este es el cargo que tenemos, este es el cargo que hemos analizado, que se ajusta a las condiciones de la empresa. Usted considera que está bien, por ejemplo, cuestiones como salariales, carga de tiempos, ubicación del cargo, o perfil profesional, en donde el gerente o el jefe inmediato hará las respectivas recomendaciones para ser ajustado. Y a partir de eso, pues se establecerá el último momento donde se define el cargo como tal. Entonces tenemos unas actividades para hacer esto. Hay que definir la denominación del cargo, que es el nombre como tal del cargo. El reconocimiento, nivel de posición del cargo dentro de la estructura organizacional. Por eso es importante que nosotros establezcamos primero la estructura. Determinar el código del cargo. Los códigos pueden ir por área, por nivel y ocupación. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver eso de los códigos, de dónde los podemos sacar y cómo se pueden construir. Esos códigos pueden ser numéricos, alfabéticos o alfanuméricos. También se pueden apoyar en el sistema de clasificación nacional de ocupaciones, ¿cierto? Que me va a ayudar a generar ese código y adaptarlo a una condición nacional. Identificar el área funcional del cargo, entonces ubicación dentro de la estructura organizacional y a qué áreas les responde. El reconocimiento del cargo, el jefe inmediato, o sea, quién es el jefe. El propósito, pues, es cuál es el objetivo, misión, razón de ser de ese cargo. Describir las funciones que nos podemos apoyar en ese ejercicio de benchmarking que hicimos de otros cargos o sencillamente de la misma descripción de los compañeros o lo que aparece en la norma de acuerdo a la ocupación que desempeña ese cargo. Determinar los requisitos del cargo, o sea, cuáles son los intelectuales. Y aquí pues también se está yendo por un lado la experiencia y los físicos. Y definir los conocimientos de saber y hacer, o sea, fijar responsabilidades del cargo, especificar los riesgos asociados al cargo. Aquí. Entonces, definimos qué es el cargo, ¿cierto? Que es la unidad de funciones más pequeña que se le puede asignar a una persona, en donde la persona pues adquiere unas responsabilidades. Según Chavenato, el cargo es la descripción de todas las actividades desempeñadas por una persona englobadas en un todo unificado. Entonces es como esa especificación de qué es lo que va a hacer una persona a partir de un nombre. ¿Listo? Y eso es como tal la descripción del cargo. Este tema lo vamos a dejar para la próxima sesión. Entonces, en ese orden de ideas, chicas, para la próxima semana, o en el transcurso de esta semana, lo que tenemos que hacer primero es conformar equipos de 2 personas y con estos equipos vamos a seleccionar una empresa. A esa empresa le vamos a realizar el organigrama. Ese organigrama, ¿cómo lo podemos hacer? Ustedes, pues, en la misma guía tienen unos instrumentos. Sin embargo, ustedes, por ser aprendices SENA, tienen la posibilidad de entrar a www.office365. ¿Listo? Ahí ustedes se pueden loguear con su correo Soy SENA, o sea, usuario de correo Soy SENA y contraseña de correo Soy SENA. Creo que mi esposa ya lo tiene aquí. ¿Listo? Van a entrar a un lugar así, dice con el loguito del SENA, Microsoft Office 365.
Si ustedes le dan en estos botoncitos, mi esposa se llama Gina Parrado, aquí van a encontrar una serie de aplicaciones. Les recomiendo que entren a explorar todas las aplicaciones. ¿Listo? Cuando le dan a explorar todas las aplicaciones, van a esperar a que cargue un momentico. Si no se ha ido la energía en la ciudad en la que ustedes viven, va a ser un internet mucho más rápido. Aquí está un poquito lento porque no hay luz. Ya se ve mi recuadro oscuro. Ya ni me veo. Acá parecía que tuviera la cámara apagada, pero no. Voy a esperar a que cargue. Además de que estoy conectado con la... A lo mejor así a bloquear la cámara para que cargue más rápido el Office 365. Entonces igual aquí me van a salir. Yo le voy a dar en la opción todas las aplicaciones que se encuentran a este lado. Hay una aplicación en particular que me interesa que se llama Microsoft Visio. Entonces está aquí, le doy clic, miren este Microsoft Visio. Le doy clic. No quiere abrir. Dame un segundito que es que está un poquito lento la red. Todas las aplicaciones. Microsoft Visio. Le damos nuevo dibujo en blanco y nos va a abrir la aplicación en línea. Entonces esperamos a que abra. Ahí ya está abriendo. Y tenemos la aplicación de Microsoft Visio. Entonces aquí es más fácil trabajar. Puedo trabajar aquí. Entonces representante legal. ¿Cómo trabajo en esta herramienta? Selecciono la figura y la muevo hacia la hoja. Entonces voy a colocar representante o puedo colocar gerente general. Entonces, que lo quiero más angostico. Ahora digo que vamos a tener aquí, voy a dejar en el centro. Entonces yo solo le tengo que dar clic y ya. Voy a dejar en el centro coordinador de talento humano. Doble clic. Coordinador de talento humano. Vamos a sacar otro cargo acá. Coordinador. Se me fue. Coordinador financiero o director financiero, suena mejor. Según sea el caso de la empresa en la que ustedes están trabajando. Entonces, director. Y así sucesivamente. Voy ajustando las líneas. ¿Listo? Y así sucesivamente hasta terminar. Al finalizar yo lo único que tengo que hacer es venir a archivo, le doy guardar como, y entonces puedo descargarlo como imagen. Descargar, él me va a descargar, pues este computador le doy permitir y ya les va a quedar la imagen de su organigrama. Y esto es lo que ustedes pueden copiar y pegar en su presentación. Este es un ejemplo cómo se hace. Obviamente, pues en el caso de ustedes van a tener muchos más cargos, muchos más departamentos y muchas más líneas. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay preguntas, dudas, inquietudes?
Elizabeth, María Angélica Rivera, Daniela Segura, Ingrid Fernanda. No, señor. Bueno, entonces, ¿sí, Ingrid? ¿Me decías? No, no, señor, no tengo. Bueno, entonces, no siendo más, pues quiero darle las gracias por tenerme paciencia, porque la verdad entiendo que pues uno muchas veces quiere ingresar y que rápido empiece la sesión de formación, y pues hoy ha sido bastante difícil con este corte de energía. Quiero despedirme de ustedes. Ay, se fue. Mostrándoles de pronto, voy a dejar de compartir pantalla, mostrándoles un poquito cómo está la noche aquí donde vivo, que está bastante oscura, no se ve nada. Bueno, por lo menos el cielo está estrellado. ¿Listo? Pues voy a estar disponible en el chat de WhatsApp del mismo plataforma Territorio durante toda la semana, por si tienen alguna duda. Y pues no me queda nada más sino desearles feliz domingo, que la pasen súper rico con sus familias. Nos vemos el próximo viernes. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, duda o inquietud antes de finalizar la grabación. ¿No? Bueno, entonces voy a parar la grabación. Sí, Daniel. Que tengan feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche, profe.